la casa de Dios. Bienvenidos a la casa del Rey. Dios le bendiga, Iglesia del Señor. Estamos en la oportunidad de traer la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú la mandas con un propósito, Señor, a cada corazón. En el nombre de Jesús, bendice a cada oyente. Glorifícate, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor se refiere en su palabra que la naturaleza de Dios es hacer las cosas nuevas. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. El Señor es el Señor que sustenta toda la creación. Los científicos podrán modificar ya lo que Dios creó, pero Él es quien la sustenta porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Iglesia, el Señor te va a sustentar en medio del tiempo. El Señor te va a bendecir con cosas nuevas. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 18, dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. Está hablando el Señor Jesús que Él quería que sus discípulos tuvieran un pensamiento nuevo. Porque los fariseos, los escribas, los publicanos, todos ellos tenían una tendencia a velar por la ley de Moisés, velar por las tradiciones, por las costumbres. Pero Jesús llega y les interrumpe ese sistema y le dice: yo quiero que ustedes sean un odre nuevo. Porque el odre nuevo recibe el vino nuevo y ambos se conservan. El odre viejo significa lo que eran los fariseos, viejas costumbres, tradiciones. Y la palabra de Dios quiere que los seres humanos olvidemos lo que nos enseñaron nuestros padres. Claro, obvio, si fue malo. Tradiciones, costumbres, todo eso tiene que ser reemplazados por la palabra del Señor. Y por eso el Señor permite que nosotros como humanos seamos odres nuevos. El proceso del odre era, ¿verdad?, trabajar el cuero de un animal, prepararlo para vertir en él el vino. Una vez que el vino entraba en el odre, este vino se fermentaba y el odre, o sea, la piel del animal, se estiraba. Pero una vez que echara en el odre vino nuevo, el vino nuevamente se fermentaba y como ya la piel ya se había estirado, entonces al tratar de estirarse de nuevo, lo que hacía era que se rompía la piel. El odre se rompía y se perdía tanto el vino como el odre. ¿Qué nos enseña esto, más hermanos? Que nuestros pensamientos tienen que ser liberados. Nuestra mente tiene que liberarse de viejos pensamientos, ¿verdad? Y este es el primer punto que tocaremos, es desaprender. Así es. El desaprender es el verbo, ¿verdad? Acción relacionada con revisar tus convicciones, hábitos y formas de hacer y modificarlas por unas nuevas. Precisamente lo que hizo Jesús con sus discípulos. Por eso el Señor Jesús decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es la palabra del Señor para este día. Todo lo que tú aprendiste quizás de aquellos cristianos que no tienen sus familiares como cristianos, sino reciben esa tendencia de idolatría, de otros conceptos, de creer en fábulas, de creer en cuentos. Dejémonos de creer en cuentos, hermanos, y preparemos nuestra mente como un odre nuevo para recibir la enseñanza del Señor, el vino nuevo de Dios. En este mismo orden, hermanos, de desaprender, es importante olvidar ciertas cosas que nos han enseñado nuestros antepasados.
Tengo el testimonio de un señor que conversó conmigo. Es algo impresionante. El señor tenía aproximadamente una descendencia de 100 hijos con diferentes mujeres. Y al conversar con él me dice: Eduardo, pero es que mi papá me decía, hazlo, conquista. Y así en cada pueblo que él se movía, cada persona, él iba teniendo, ¿verdad?, descendencia. Pero al transcurrir del tiempo, él tenía serias complicaciones con su conciencia, pues muchos de esos hijos no los pudo mantener, no pudo convivir con ellos, tener satisfacción. No es la voluntad de Dios. Estos son conceptos del odre viejo, conceptos de la tradición del mundo, conceptos del pensamiento del mundano. Y hay que salir del odre viejo. Como otra persona conocida, cuando sus hijos eran pequeños, comenzaron a tomar licor a temprana edad, niños, y solo se escuchaban las carcajadas de la madre, diciendo: ¡ay, se está emborrachando! ¡Ah, míralo cómo bebe! ¡Míralo cómo se marea! Pero cuando pasó el tiempo, esa misma persona habló con mis familiares diciendo: ojalá mis hijos fueran como ustedes, que son creyentes y que están con una vida sana. Pero ya fue demasiado tarde. Ya sus hijos estaban atrapados en el vicio. Cuán importante es que nosotros nos olvidemos del odre viejo, de las viejas costumbres, de lo que nuestros padres no creyentes quisieron implantarnos en nosotros. En mi caso, mis antepasados creían en magia, en brujería, pero el odre viejo se acabó. Aquí lo que tenemos es el odre nuevo, para que el Señor mande el vino nuevo en nuestros corazones, el Espíritu Santo, gloria al Señor, nos inunde de su vino y haga de nosotros un recipiente adecuado. Como parte número 3, tenemos el título: que el vino no se corrompa, ni se derrame. La palabra del Señor habla algo especial sobre el vino, y en este momento vamos a estar hablando unos detalles sobre el vino. En Proverbios, versículo 31 del capítulo 23, dice la palabra del Señor: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece el color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Está hablando, hermanos, el libro de Proverbios, que el vino fermentado es un vino que corrompe, es un vino que ataca como una serpiente. Por eso vamos a hacer más énfasis en este tema en Oseas capítulo 4 versículo 1. La prostitución, el vino y el mosto quita el juicio. Nunca fue la voluntad del Señor el emborracharse. Nunca fue la voluntad del Señor, lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia, que la gente se emborrachara. En el Nuevo Testamento encontramos versículos como dice que en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho. Así es. Es decir, la borrachera no debe ser parte del cristianismo. No es aceptado, no es permitido, no es lo correcto. Desde el libro de Proverbios está enseñaba, ¿verdad?, que no se debe mirar el vino añejo, el vino que emborracha. Y esto, ¿verdad?, como una premisa acerca del vino, estaremos entonces adentrándonos en el tema de las bodas de Caná, de Galilea. El Señor aparece y hace su primer milagro. Dice que las aguas son convertidas en vino. ¿Cómo es esto? ¿Acaso aprueba la Biblia que tomemos vino para emborracharnos? Bueno, estamos viendo del libro de Proverbios que ya se hablaba de una condición del vino en la cual sí se podía ver, que era antes que se viera, ¿verdad?, antes que rojeara o antes que
que tuviera ese brillo, ese resplandor. Hay premisas que enseñan que el vino no era para emborracharse. Y cuando el Señor llega a las bodas de Caná de Galilea, Él convierte las aguas en vino. Vemos una cita en Isaías 16:10, dice, hablando de cuando venía una tristeza grande, un juicio de Dios, dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, hablando de siembra, cosechas, ¿verdad? Isaías 16:10. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en las lagares el pisador. Es decir, que Isaías está hablando de una situación donde no había fruto, donde no había cosecha, donde no había uvas, ¿verdad? Porque el vino puede ser el jugo de la vid. En otras palabras, el milagro de la boda de Canaán representa un vino como el jugo de la vid, como un vino no fermentado, un vino que era representación de alegría por la boda, así como había alegría en las cosechas. Joel 2:24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Verdad? Nuevamente en el ámbito de la cosecha vimos a Isaías, ahora vimos a Joel, cómo él presenta, ¿verdad? Como un área en un aspecto agrícola y de cosecha y de gozo por la cosecha. Cuando Dios mandaba la lluvia temprana y tardía, había sobre la vid la fertilidad para dar uvas, para recoger uvas, para pisar uvas, para producir el jugo de la vid. Y es eso lo que representa el jugo de la vid, es cuando Dios manda su lluvia del cielo para que haya vino nuevo. Hermanos, Dios tiene que mandar su lluvia sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Jesucristo, sobre cada joven, sobre cada anciano, sobre cada niño. El Espíritu de Dios tiene que mandar su agua fresca que nos dé vida, que nos renueve nuestra tierra para producir. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Así es, el jugo de la vid, el vino nuevo. Y ya entrando, amados hermanos, en la parte final, hay que saber que nosotros como iglesia tenemos que tener el vino de Dios. Tenemos que embriagarnos en el Espíritu. Iglesia, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, como Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos. En este tiempo creo que el Señor anhela que nosotros como iglesia hagamos nuevos conceptos de estrategia, nuevos conceptos de evangelización, nuevos conceptos de ganar almas, nuevos conceptos de enseñar la palabra de Dios en su profundidad. Y es tiempo, hermanos, de que nosotros sepamos que tenemos que reajustar nuestros pensamientos. Tenemos que desaprender, como decía el primer punto. Tenemos también que ser renovados, porque no es con nuestra mente humana, sino con el poder del Espíritu Santo. El Señor le habló a la iglesia en Apocalipsis. Dice que la iglesia pensaba de sí que ella tenía la mejor visión, porque en esa iglesia se producía un ungüento para los ojos que ayudaba mucho a tener mejor visión. Sin embargo, Dios le dice: yo te recomiendo que compre de mí colirio para ungir tus ojos para que tengas la visión. Cuando el ser humano tiene visión y quiere hacer las cosas, también tiene que ser humilde y reconocer que la mejor visión la da Jesucristo, nuestro Salvador. El mejor colirio para que la iglesia de Dios tenga la visión correcta está en la presencia de Dios. Unge
tus ojos con colirio y yo te haré ver. La nueva visión es necesaria, pero quitando de nuestra mente, desaprendiendo muchas otras cosas. Si tenemos que desaprender, hermanos, yo conocí en la universidad profesores que se tenían que enfrentar a la tecnología. Eran buenos profesores, pero cuando le daban para manejar un PowerPoint, temblaban. Y tuvo que haber un proceso de desaprender y aprender lo nuevo. Hoy hago un reto a la iglesia. Tenemos que desaprender varias costumbres, varios métodos, porque el mundo necesita de Jesucristo. Seamos, hermanos, odres nuevos para recibir lo que Dios tiene como reto para la iglesia. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén.